16 de abril, Día Mundial de la Voz. Adelante, doctor, Oye, bienvenido. oye, Charro, ¿por qué Desde tan que no lo barato? Ni oímos, siquiera por mis amigos de aplausos. acá, ya lo oímos. Oye, pues sí, fíjate que ayer fue Día Internacional de la Voz, que es una efeméride que promovieron los especialistas en la voz para promover el cuidado de la voz. Porque, por ejemplo, hay personas que lógicamente tienen que cuidarse la voz, así como el Charro con esa voz que acabamos de descubrir ¿Qué donde diablos? antes. Hay personas, pues, los cantantes, actrices, pero por ejemplo, un grupo muy vulnerable en el cuidado, en el tema de la voz, son los profesores. Sí. Por un lado, porque la utilizamos mucho, pero además porque los gises, ya está demostrado que la exposición prolongada al gis es una causa de enfisema pulmonar, puede provocar problemas serios. Entonces, por eso en muchos lugares hoy por hoy se está sustituyendo el gis por el pintarrón, en donde se utilizan los plumones. Pero yo les Es quería... cal, ¿no? Es cal y ha de quemar la... Seguramente. Sí. O es yeso. Yo les quería comentar pues de un personaje que fue un maestro de la voz y es Demóstenes. Demóstenes pasa por ser uno de los grandes oradores griegos. Su vida tiene mucho de leyenda, lo que conocemos, y mucho de verdad. Sabemos que era un muchacho tímido, así como doña Fernanda. Sí, sí. Era calladito, murieron sus padres y sus tíos se encargaron de llevar, de dirigir, de mover su fortuna, porque tenía una buena fortuna, pero los tíos fueron bastante gandallas y comenzaron a dilapidar la fortuna familiar y dejaron prácticamente en la pobreza al pequeño Demóstenes. Y en la antigua Grecia, que era una democracia de tipo participativa... ¿Demóstenes era el de Don Gato? ¿O de qué estamos así le pusieron hablando? Ay, al gato. espérame, ahí vamos. Demóstenes el pensador, el griego. Y entonces el orador griego. Y entonces este orador pues llegó jovencito al ágora, porque ahí todos hablaban, y pues no pudo, porque ni tenía voz, se ponía nervioso, perdió, y pasó el tiempo, y entonces él lo que decidió es tratar de mejorar su dicción. Se dice que iba al mar, Atenas está a la orilla del Mediterráneo, a tratar de hablar con fuerza, con volumen, para poder superar la voz, el ruido, el estruendo de las olas, y además ponía piedritas en su boca. Híjole. Para mejorar su dicción, pequeñas piedritas para poder mejorar su dicción, y finalmente cuando alcanzó la mayoría de edad se presentó en el ágora y consiguió pues que le devolvieran lo que quedaba, ganó, triunfó gracias a su voz y se convirtió en un orador muy importante que fue enemigo de Filipo de Macedonia y bueno, y además algo que en efecto sí se sabía, no solo es que era tímido y mala dicción, sino que además era tartamudo. Claro. Por eso el gato de Don Gato. Es de Exactamente. Demóstenes. Ese es un guiño súper bonito Sí. de Don Gato, que es un guiño bien cultural, que Demóstenes sea tartamudo. Y luego cuenta la leyenda, bueno, se enfrentó a Filipo de Macedonia, rey que estaba a punto de invadir Atenas, no le hicieron caso, y en efecto terminó invadiendo Atenas. Y luego Alejandro Magno continuó con esa tarea de seguir, bueno, ese propósito, seguir conquistando Asia, pero acabando con las democracias atenienses. Y lo que cuenta la leyenda es que cuando Demóstenes se encuentra con Alejandro Magno, cara a cara, le vuelve la tartamudez. Le dijo, jajaja. Pues imagínese, se le cayeron Pues, ¿cómo no? Se le cayeron los chones. Le dijo siempre no. Pues esta es un poco la historia de Demóstenes, de la voz. Y luego también nada más como qué se hacía en la antigua Grecia, en los teatros, para conseguir cuando los actores en las tragedias y en las comedias pudieran tener mejor voz. Bueno, se utilizan, si ustedes han visto, los emblemas del teatro, siempre suele ser una máscara alegre y una triste, comedia y tragedia. Bueno, la máscara tenía una función y es que tenía
como una especie de micrófono así. O sea, servía, se acordarán que se utilizaban a veces conos Sí. para hablar. Y entonces las máscaras tenían la función de tratar de potenciar De amplificar. la voz de los actores, ¿no? La voz era muy, muy, muy importante para ser orador, para ser político, porque cuando no había micrófono, en esos espacios abiertos, el volumen de voz era Oiga, absolutamente... Doc, y no había prompter tampoco, ¿verdad? Yo creo no, que... no, pero lo que sí es que sí se podía usar, sí podías utilizar, y era muy común, unas notas. Eso era muy común. Los maestros de retórica te decían que si no te memorizabas el Texto, pues el aunque texto, sea. podías Oye, llevar. y había un cargo de Stentorius, que era el que tenía voz cañona y que entonces comunicaba lo que decidían todos los de la política. Como vocero, digamos. Pero Tal así. cual. De ahí viene, es el que tiene la voz, el vocero es el que tiene la voz. Stentorius. Bueno, Ah, ya pues muchísimas ¡Tus gracias. redes, mi doc! Ay, pues H Zagal en X, H Zagal en Instagram, Doctor Zagal en TikTok, donde bailo, no lo que dice el charro, pero bailo para todos ustedes. Pero sí ora, ¿no? Orar. Como Ora. Déjelo Demóstenes. así, déjelo así. Bueno, ahí nos vemos. Ay, nos vemos. Vamos a una Doc. pausa, córranle.